Vamos a hablar ahora sobre el tan, ¿verdad?, rumorado y el tan aclamado Switch Pro o Switch 2, la próxima consola de Nintendo. Y es que durante estas semanas, ¿verdad?, Nintendo tuvo un lanzamiento súper exitoso con el juego de Tears of the Kingdom, que sería el más reciente juego de Zelda. Rompió récord 10 millones de unidades en tan solo 3 días. Pero la pregunta de muchas personas es qué pasará entonces después de este lanzamiento, porque realmente pues no hay muchos juegos anunciados hasta el momento. El único juego que sabemos con una fecha específica es el próximo juego de Pikmin, que es un juego, a mí me gusta mucho ese tipo de juego, pero aparte de eso pues no sabemos otra información de lo que estará haciendo Nintendo con su próxima consola. Ya el Switch tiene sobre 7 años en el mercado y ya se va sintiendo un poco el desempeño y el poder de esta consola, porque ya esta consola se le hacía un poquito difícil correr 100% a la perfección el primer juego de Zelda que llegó con el lanzamiento del Switch, Breath of the Wild, y ahora con Tears of the Kingdom pues también, por lo menos en mi caso, he visto que ha sido un poco complicado que en la consola pueda ofrecer un desempeño perfecto, que no brinque, que no se afecten los FPS. Así que eso va demostrando un poco que ¿verdad?, ya la consola está un poquito viejita y no tiene el poder para poder correr estos juegos bastante retantes. Pero obviamente, como mencioné, pues recientemente Nintendo tuvo su comunicado para los inversionistas y ahí entonces le mencionó a las personas que invierten obviamente en la compañía que estaremos viendo varias cosas un poco malas y un poco negativas con respecto a la compañía y el Switch. Y es que entonces la compañía confirmó que por lo menos en el año fiscal 2023 no estaremos viendo un anuncio de una nueva consola o una consola revisada. Así que el año fiscal de Nintendo es un poco extraño. Es más o menos como para marzo, así que para marzo del 2024 la compañía no tiene planificado lanzar ni una nueva consola ni una consola revisada. Así que parece que tendremos que esperar mucho tiempo para esa tan ¿verdad?, esperada próxima consola de Nintendo. Es posible que quizás la compañía tenga un anuncio a finales de año o quizás un poco más en otoño, en los meses de octubre, noviembre, para ir entonces creando la expectativa para lo próximo que estaremos viendo en el 2024. Pero de aquí a marzo aparentemente no estaremos viendo la tan esperada y rumorada próxima consola de Nintendo. Ya el año que viene son 8 años, así que es bastante fuerte, ¿verdad?, para una consola cargar ese peso de, ¿verdad?, soportar y darle todo lo necesario a Nintendo como compañía para mantenerse exitosa y en el mercado. Y Nintendo también está experimentando una reducción en la parte de las ventas. Ya no están vendiendo el Switch como ellos imaginaban que lo estarían vendiendo. Obviamente ha habido una disminución porque pues ya está saturado el mercado de todas las personas que quizás pueden tener un Switch. Y es por esa razón que obviamente hemos visto un poco de reducción en las ventas de esta consola de Nintendo. Y el otro factor que también quizás pudiera empujar un poco más a Nintendo a hacer un anuncio tan pronto como en un lanzamiento, diría yo, porque yo creo, me huele a que en algún momento antes de que se acabe este año fiscal, antes de marzo, quizás estaremos viendo un anuncio o ¿verdad?, algo que nos dé un poco más de información sobre los planes que tiene Nintendo para su próxima consola. Pero, como estaba mencionando, hay otra cosa que pudiera empujar a Nintendo a que entonces haga un anuncio más pronto de lo que se imaginaba. Y es que entonces pues hemos visto como recientemente en el mercado hemos visto la llegada de, por ejemplo, la Steam Deck de Valve. La semana pasada vimos las reseñas y el análisis de la más reciente computadora portátil de Asus, la ROG Ally o la ROG Ally. Así que ya Nintendo está también teniendo un poco de competencia en este mercado de consolas portátiles. Así que está sintiendo, yo diría, un poco la presión con respecto a lo que está pasando en el mercado. Hemos visto ya con la Steam Deck y muy pronto con la ROG Ally como equipos muy similares a lo que ofrece Nintendo tienen un sinnúmero de poder para poder jugar juegos bastante retantes.
hemos visto juegos de alto calibre como por ejemplo Elden Ring, Cyberpunk, etcétera, juegos que son bastante retantes que entonces pueden funcionar en una consola diagonal computadora portátil. Así que Nintendo yo creo que debería lanzar una consola con un poco más de poder para que entonces pueda competir directamente con este mercado y que también pues se pueda mantener un poco, obviamente no va a llegar a lo que es un PlayStation 5 o un Xbox Series X, pero que tenga un poquito más de poder para que entonces no veamos o que se acaben, como quien dice, el acceso a los juegos de esta generación, que ya poco a poco dejan de estar llegando a la consola de Nintendo, porque pues ya obviamente pues no tiene el poder de procesamiento para poder correr muchos de los juegos, ¿verdad? De AAA como se conocen, juegos como Call of Duty, qué sé yo, como por ejemplo Jedi Survivor recientemente. Así que Nintendo tiene un problema bastante difícil para poder convencer tanto a los consumidores como a los desarrolladores para que entonces estemos viendo la llegada de esta consola con acceso a juegos bastante poderosos. Aquí ya él nos dice ojalá que llegue una Switch con potencia de PlayStation 4, al menos diría yo, ya que el Switch normal tiene el mismo poder de una PlayStation 3, tendría sentido que la nueva consola tenga potencia de al menos un PlayStation 4, diría que por lo menos esto es lo que debería tener, por lo menos que pueda correr bastantes juegos a 1080p al menos, que quizás cuando se conecte al dock, ¿verdad? A la base, que quizás pueda aunque sea llegar a 1440p o algo, que por lo menos en una consola de Nintendo también tengamos la oportunidad de poder jugar juegos que tradicionalmente no llegan a la consola de Nintendo, como mencioné anteriormente, ya sea tu juego de Call of Duty, tu juego de Jedi Survivor, juegos bastante retantes que se le ha hecho bastante difícil a Nintendo y a los desarrolladores poder traerlos a la consola de Nintendo. Así que vamos a ver qué va a pasar. Estos próximos meses van a ser bien interesantes. En algún momento, quizás en verano, estaremos escuchando un poco más de información para ver qué exactamente estará haciendo Nintendo en lo que queda del 2023, ya que pues obviamente pues todavía queda bastante del año y obviamente no todo se puede, ¿verdad?, sostener en los hombros, perdón, de Tears of the Kingdom. No puede soportar tanto ¿verdad?, darle tanto empuje a esta consola de Nintendo. Pero vamos a ver qué va a pasar. Déjame saber aquí, ya él nos dejó su comentario. Pero aquí hay un comentario que estoy tratando de que se vea ya él, pero no sé por qué. Aquí ya él nos dice, no pido 1440, pero que tenga 1080p en casi todos los juegos sería feliz. No sé por qué tu comentario no se ve, pero eso es lo otro que mencionó ya él y estoy de acuerdo contigo. Que por lo menos cuando se conecte a la base, sea aunque sea 1440p o por lo menos 1080p, pero que sea una calidad muy buena y que los FPS se mantengan bastante estables. Eso es lo que también yo pediría. Así que déjame saber aquí en los comentarios, al igual que Yael, qué piensas tú sobre lo que Nintendo debería estar haciendo con su consola portátil, con su próxima consola. Debería lanzar un Switch 2, un Switch de segunda generación, un Switch Pro. Déjame saber lo que piensas aquí en los comentarios.